Ok, el día de hoy vamos a comenzar la tercera unidad que trata sobre límites. Entonces, primero vamos a revisar el concepto de límite. Empecemos trabajando con esta función. Cuando revisamos la composición de funciones, vimos que una función, el dominio de una función compuesta lo podemos obtener a partir de las funciones que la generan. Por ejemplo, en esta, el dominio de la función que está en el numerador, ¿cuál sería? Todos los reales, ¿no? Todos los reales, ya que es un polinomio. Gracias. ¿Y cuál sería el dominio de la función que está en el denominador? De menos infinito. Todos los reales excepto los que den 0. Por ejemplo, el Para esta, como tal, para la función que está en el denominador, así nada más serían todos los reales, nada más de la que está en el denominador. Pero ahora sí, si calculamos el dominio de la función compuesta, pues es la intersección de estas, que serían todos los números reales. Sin embargo, como es una función racional, y como comentaban anteriormente, debemos considerar que lo que está en el denominador sea diferente de 0, por lo tanto, x debe ser diferente de 3. Ahora sí, el dominio de esa función compuesta serían todos los números reales, excepto el 3. Entonces, yo puedo evaluar esta función en el número que se me antoje y me va a devolver un valor que puede ser positivo, negativo, grande, pequeño. Pero me va a devolver un valor, excepto si la quiero evaluar en 3. Ahí no voy a poder. Entonces, como no podemos evaluarla en 3, pero queremos saber cómo se comporta esa función cerca de este punto, pues entonces nos vamos a acercar bastante evaluando la función en números que sean más pequeños que 3 y números que sean más grandes que 3, sin embargo, que estén muy cerca. Entonces, le vamos a dar valores a x y vamos a ver qué valores nos devuelve f de x. Entonces, ya vimos que en 3, como está fuera del dominio, pues la función no está definida. Ponerlo más para acá. En 3 la función no está definida. Sin embargo, puedo usar valores que estén cerca. Por ejemplo, el 2.9. ¿Cuánto vale la función si la evalúo en 2.9? Si tienen GeoGebra a la mano o una calculadora, me podrían decir, si x es igual a 2.9, ¿cuánto me da todo esto? ¿5.9? Gracias, 5.9. Me voy a acercar todavía más, porque entre 2.9 y el 3 hay una cantidad infinita de números, como habíamos visto cuando revisamos los axiomas de los números reales. Entonces vamos a acercarnos y vamos a usar el 2.99. ¿Cuánto me da la función si x vale 2.99? 5.99. Gracias, 5.99. Y me puedo acercar todavía más si así lo deseo. Vamos a evaluar en 2.999. ¿Cuánto da la función? Fue 5.999. Gracias, me da 5.999. Entonces, en este ejercicio, si x se va acercando al 3, entonces f de x se va acercando al 5.9, 5.999, 5. Al 6. Gracias. F de x se va acercando al 6. Entonces ya nos acercamos con números que son más pequeños. Ahora lo vamos a hacer con números que sean más grandes que 3. Un número que es más grande que 3 puede ser el
3.1. ¿Cuánto me da esta función si la evalúo en 3.1? 6.1. Ahora f de 3.01. 6.01. Gracias. 6.01. Un valor que esté todavía más cerca del 3 y que sea más grande, pues es el 3.001. ¿Cuánto vale la función si x es igual a 3.001? 6.001. Gracias. 6.001. Entonces, usando números más grandes, es decir, x se va acercando al 3. ¿Cómo diferencio este de este? Vamos a poner un signo menos si usamos valores que sean más pequeños y un signo de más si usamos valores que sean más grandes. Esto se llama acercamiento por la izquierda o un acercamiento por la derecha. Entonces, en este caso, si x se acerca al 3 por la derecha, f de x se está acercando al número 6. Y como en este caso estos dos números son iguales, entonces decimos que cuando x se acerca al 3, f de x se va acercando al 6. Eso es lo que conocemos como límite. Entonces vamos a decir, el límite de la función x cuadrada menos 9 entre x menos 3, si x se acerca al 3, entonces la función se acerca al 6. Eso es un límite. No la puedo evaluar en 3. Si lo intento, la función no está definida. No la puedo evaluar en 3. Sin embargo, puedo estudiar su comportamiento. Si x se acerca al 3, la función se acerca al 6. ¿Preguntas con este ejercicio? No. Gracias. Si tienen a la mano, perdón, GeoGebra o algún otro graficador, ¿me pueden decir cómo se comporta esa función? ¿Cómo es la gráfica de x cuadrada menos 9 entre x menos 3? Es una recta que toca el -3 Ajá. y el 3. El eje de las x lo toca en menos 3 y el de las y en 3. Sí, Gracias. Entonces, el eje de las x la toca en menos 3. Y el eje de las y en 3. Y sería una línea recta. Algo así. ¿Por qué se comporta como una línea recta si eso no parecía, no tiene la forma y igual a mx más b?
Porque si factorizamos el numerador, se elimina el denominador. Gracias, exactamente. Vamos a factorizar nuestro numerador, x cuadrada menos 9 entre x menos 3. Como es una diferencia de cuadrados, lo podríamos expresar como x más 3 por x menos 3. Y como nos comenta un compañero, se nos va a eliminar el x menos 3 que aparece en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, si nosotros simplificamos, esta función se va a comportar como la recta x más 3, con una pequeña diferencia, que el dominio de la recta x más 3 son todos los reales. Sin embargo, esta, como proviene de una función compuesta, su dominio quedamos que son todos los números reales, excepto el 3. Entonces, en GeoGebra no se va a ver porque la dimensión de un punto pues es nula. Sin embargo, nosotros, cuando la grafiquemos en el cuaderno, ese hueco en el dominio lo vamos a representar con un círculo, como lo hacíamos con los intervalos. Entonces, aquí tendríamos un hueco y vamos a ponerle así. Eso significa que el x igual a 3 está fuera del dominio de la función. Con la gráfica nosotros comprobamos lo que hemos visto en la tabla. Cuando nos acercamos al 3 por la izquierda, esta función se va acercando a un valor en y. Ese valor sería el 6. Cuando nos acercamos por la derecha al 3, la función se acerca al mismo valor, 6. Entonces tenemos ahí dos formas de calcular un límite. Una que es el método tabular, que es lo que hicimos aquí, dándole valores a x. Y otra que es el método gráfico. Que aunque no son las más eficientes, sí nos permiten al menos entender el concepto de límite. ¿Dudas hasta aquí? No, entonces revisamos otro ejemplo. Tenemos la función x más 3 entre x menos 3. Al igual que en el anterior, como es una función compuesta, podemos obtener el dominio a partir de las funciones que la generaron. Ambas son polinomios, por lo tanto el dominio de ambas serían los números reales. Y el dominio de la función compuesta es la intersección de esas, que serían todos los números reales. Y nuevamente tenemos la condición de que nuestro numerador debe ser diferente de 0, por lo tanto x debe ser diferente de 3. Entonces, el dominio de esa función serían todos los números reales, excepto el 3. Nuevamente lo puedo evaluar en cualquier número, excepto en el 3. Entonces, vamos a estudiar nuevamente el comportamiento de esta función usando un límite. Le vamos a dar valores a x y vamos a ver qué nos devuelve la función. Nuevamente nos vamos a acercar al 3, donde la función no está definida. Nos vamos a acercar primero por la izquierda
2.9, 2.99, podría ser cualquier valor, 2.89, 2.975, etcétera, etcétera. 2.999. ¿Me podrían decir cuánto da la función si x es igual a 2.9? Menos 59. Gracias. Menos 59. ¿Cuánto da la función si x es igual a 2.99? Menos 599. Gracias, menos 599. ¿Y si x es igual a 2.999? Menos 5.999, ¿no? Gracias, menos 5.999. En este ejercicio, cuando x se está acercando al 3 por la izquierda, nuestra f de x nos está dando valores cada vez más grandes y negativos. Entonces, esto se está yendo a menos infinito. Si al acercarnos por la derecha nos da otra vez menos infinito, entonces concluimos que el límite de esta función es menos infinito. Vamos a ver qué nos da. Nos vamos a acercar al 3, ahora con valores que sean más grandes. 3.1, 3.01 y 3.001. ¿Cuánto da la función si x es igual a 3.1? 61. ¿Cuánto? 61. Gracias. 61. ¿Cuánto me da la función si x es igual a 3.01? 601. Gracias. 601. ¿Y si x es igual a 3.001? 6001, ¿no? Sí, gracias. 6001. Entonces, ahora, si x se acerca al 3 por la derecha, la función me va dando un valor cada vez más grande. Entonces, esto se va a infinito. Y como menos infinito es diferente de infinito, entonces esta función no tiene un límite cuando x se acerca a 3. Entonces, el límite de x más 3 entre x menos 3, si el x se acerca a 3, en este ejercicio no existe. El límite no existe para esta función cuando x se acerca al 3. ¿Por qué? Porque si me acerco por un lado me da un valor y si me acerco por el otro me da un valor diferente. ¿Qué dice mi gráfica? ¿Cómo se comporta la gráfica de x más 3 entre x menos 3? ¿Tienen a la mano GeoGebra? Hay una asíntota en x igual a 3 y se va acercando a la asíntota.
Tiene una asíntota en x igual a 3. Entonces, esa función se comporta así, en algo así. Me la hago más grande. Algo así y algo así. Entonces, con la gráfica nuevamente comprobamos lo que estábamos viendo en la tabla. Cuando x se acerca al 3 por la izquierda, lo que está pasando con esta función es que se nos va a menos infinito. Cuando nos acercamos por la derecha, lo que está pasando con la función es que se nos va a más infinito. Entonces, como no nos está dando lo mismo, comprobamos nuevamente que el límite de esta función no existe. ¿Preguntas con este ejercicio? No, maestra. Entonces, vamos a revisar un ejemplo más. Vamos a usar primero el método tabular y comprobamos con la gráfica. En este ejercicio vamos a calcular el límite de la función cuando x se acerca al 1. Entonces vamos a darle valores a x y vamos a ver cuánto nos da f de x. Nos vamos a acercar al 1. Usando valores más pequeños, 0.99 y 0.999. Si x es igual a 0.99, ¿cuánto me da la función? Menos 2. Menos 2. El 0.99 cae dentro de este intervalo, por lo tanto debemos evaluar con esta. Me da menos 2. Y si x es igual a 0.999, ¿cuánto me da la función? También menos 2. Gracias, también menos 2 cae dentro del mismo intervalo. Resulta que la función sí existe cuando x es igual a 1. En este caso sí está definida, por lo tanto sí la podría evaluar en 1. Cuando x es igual a 1, ¿cuánto vale la función? 3. Gracias, 3. Entonces, en este ejercicio, si x se acerca al 1 por la izquierda, f de x se va acercando al menos 2. Ahora vamos a evaluarla con números que sean más grandes. 1.01 y 1.001. ¿Cuánto vale la función si x es igual a 1.01? 5, ¿no? Sí, gracias. Como x es mayor que 1, cae dentro de este intervalo y la función es constante. Y vale 5. ¿Y en x igual a 1.001? 5. Gracias, nuevamente 5. Entonces, ahora,
cuando X se acerca al 1 por la derecha, el f de X se va acercando al 5. Si me acerco por un lado me da -2 y si me acerco por el otro lado me da 5. Como son diferentes, entonces concluyo que el límite no existe. Entonces, en este ejercicio, si X se acerca a 1, el límite no existe. Sin embargo, la función para ese valor sí existe. F de X evaluada en 1 me da igual a 3. Entonces, el límite no existe, pero la función sí. ¿Cómo se comporta la gráfica de esa función? Vamos a ver. Si X es menor a 1, entonces la función se comporta como la recta -2. Que sería esta de aquí. Pero en X igual a 1 ya no existe, entonces ahí vamos a poner un hueco. Si X es igual a 1, la función es igual a 3. Eso me dejaría nada más este punto de aquí. Y si X es mayor a 1, ya no se está actualizando. ¿Sí me escuchan todavía? Sí, maestra. Es que estoy escribiendo en mi teléfono, pero ya no aparece aquí. Ya. Ok, entonces si X es mayor a 1, se comporta como la recta Y igual a 5, entonces sería esta línea de aquí. Sin embargo, tiene un hueco porque esta no es válida si X es igual a 1. Entonces, nuevamente, comprobamos lo que veíamos en la tabla. Si me acerco al X por la derecha, por la izquierda, perdón, mi función se va acercando al -2. Si me acerco al X por la derecha, mi función se va acercando a 5. Entonces comprobamos con la gráfica lo que hemos obtenido con la tabla. ¿Preguntas con este ejemplo? ¿No? Revisamos un último ejemplo y ya. Tenemos otra vez una función escalonada y vamos a evaluar el límite de esa función cuando X se va acercando al 2. Nuevamente, primero vamos a empezar con el método tabular. Le damos valores a X y vemos que me da f de X. Nos vamos a acercar al 2. Nos vamos a acercar primero por la izquierda. Un número que sea más pequeño que 2, 1.9, 1.99 y 1.999. Si X es igual a 1.9, estamos dentro de este intervalo y entonces 1.9 más 1. 2.9. 2.9. Gracias, 2.9.
Todos estos caen dentro de este intervalo y entonces sería 1.99 más 1, 2.99, 1.999 más 1, 2.999. Entonces, cuando X se está acercando al 2, mi f de X se está acercando al 3. Esta función sí la puedo evaluar en 2. El 2 sí está dentro del dominio. Y si X es igual a 2, la función vale menos 1. Ahora nos vamos a acercar al 2 por la derecha usando números que sean más grandes. 2.1, 2.01. Y 2.001. Si X es igual a 2.1, ¿cuánto me da la función? Estos tres caen dentro de este intervalo, por lo tanto tendríamos que evaluar con esta función. 5 menos 2.1. 0.9. 2.9. 5 menos 2.01. 2.99. Gracias. Y 5 menos 2.001. 2.999. Gracias. 2.999. Entonces, si mi X se va acercando al 2, pero ahora por la derecha, acá no lo puse, nos acercamos al 2 por la izquierda, mi f de X se va acercando a 3 también. Entonces, como estos dos sí son iguales, entonces el límite sí existe. El límite de esa función cuando X se acerca al 2 es igual a 3. Entonces, en este caso, existe el límite y también la función evaluada en 2. Y me da 3. Comprobamos gráficamente que lo que hemos obtenido ahí está bien. ¿No es menos 1, Miss? La función de 2 menos 1. Menos, sí es cierto, gracias. Menos 1. Entonces vamos a graficar. Uy, no me quedan derechos. Ahí está. Nuevamente, cada cuadrito es una unidad. La primera se comporta como la recta X más 1, que sería una recta de pendiente 1 y desplazada una unidad hacia arriba. Me quedaría nos quedaría como la recta X más 1, sin embargo, esta solo existe si X es menor a 2. Entonces, esta parte de la función no existe. Y en ese extremo tendríamos un hueco. Me dice que si X es igual a 2, la función vale menos 1. Por lo tanto, eso sería este punto de aquí. Y la última me dice que se comporta como la recta 5 menos X. Esa es una recta con pendiente de menos 1 y que toca el eje de las Y en 5. Que me quedaría 2, 4, sería más o menos
así. Sin embargo, esta función solo existe si x es mayor a 2. Entonces, esta parte no existe y ambas tendrían un hueco, tanto la función azul como la función en amarillo. Comprobamos lo que nos da la tabla, que si nosotros nos acercamos al 2, aquí está el 2, si nosotros nos acercamos al 2 por la izquierda, la función se estará acercando al 3. Si nos acercamos al 2 por la derecha, mi función se acerca también al 3. ¿Preguntas con este ejemplo? Entonces sí se considera un límite porque también puede obtener el valor de 2. Ah, sí. Bien. El límite cuando x se acerca a a. En nuestro primer ejemplo, veíamos que el límite existe, sin embargo, la función no está definida para ese valor. Entonces, en el primer caso tendríamos una función que no existe para el valor a, sin embargo, su límite sí existe. En nuestra segunda función tenemos una en la cual no está definida en x igual a 3 y su límite en ese punto tampoco existe. Entonces, el segundo ejemplo fue un caso que la función está evaluada en ese punto y el límite tampoco existe. En nuestro tercer ejemplo teníamos una función en la cual su límite no existe, sin embargo, sí está definida para ese valor de x. Entonces, el segundo es un ejemplo en el cual la función sí está definida y su límite no existe. Este cuarto ejemplo es una función en la cual sí está definida la función para ese valor de x y sí existe su límite, aunque no son necesariamente iguales. El límite es 3 y la función evaluada en ese punto es menos 1, como ocurre aquí. Hay algunas funciones en las cuales sí existe el valor de la función y sí existe el límite y son iguales. Entonces no pasa nada si para una función sí la podemos hablar, pero no existe su límite, o al revés, que no la podemos evaluar, pero sí existe el límite. Puede ser cualquiera de estas combinaciones y son perfectamente válidas según el comportamiento.